Buenas tardes, muchas gracias a todos por acudir y empezamos esta nueva sesión con esta nueva conferencia impulsada por Caminos del Románico, representada por Rocío Martín Bonet, a quien agradecemos la constante colaboración que está teniendo con el museo desde hace años en este tipo de conferencias, y que dará paso a la conferencia de Inés Monteira Arias, Formas compartidas en la Edad Media, la cultura visual andalusí en el arte románico. Paso la palabra a nuestra compañera Rocío Martín Bonet. Buenas tardes, gracias a todos por su asistencia. Gracias también al Museo Arqueológico Nacional por continuar con este convenio de colaboración y, por supuesto, a Beatriz Camberá por dedicarnos su tiempo y acompañarnos. Si me permiten, quería felicitar a mi madre. Y felicitar a mi madre porque tenía mucho interés en venir a esta conferencia y se ha acercado aquí acompañada de su andador. Esto me ha hecho reflexionar y, de alguna forma quería agradecer a todos aquellos que ponen todo su esfuerzo en venir a actos como el presente. También, por supuesto, agradecer al museo el que esto pueda ser posible y que realmente sea un museo accesible para todos. Dicho todo esto, mi idea es presentarles a Inés Monteira Arias. Como siempre, es un placer escucharla. Para aquellos que no la conozcan, citaré que ella es catedrática de Historia del Arte en la UNED. Tras licenciarse en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, cursó estudios de doctorando gracias a 2 becas contrato del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dedicando su tesis doctoral a la escultura románica y la lucha contra el Islam. En 2010 se doctoró en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado. Ha realizado diferentes estancias e investigaciones en el extranjero, en Toulouse, Roma y Florencia. Y desde 2011 es profesora de Historia del Arte en la UNED. En la actualidad es investigadora principal del proyecto I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación sobre transferencias artísticas en la península ibérica, siglos IX y XII, integrado por 8 investigadores, y entre sus publicaciones se encuentran 8 libros y diversos artículos científicos, muchos de ellos centrados en el estudio de las relaciones entre cristianos y musulmanes en la Edad Media y su reflejo en el arte románico. Ahora sí, Inés, muchas gracias y tienes la palabra. Bueno, quería empezar por agradecer a Rocío Martín Bonet y a Beatriz Camberá por la amable presentación. Y la verdad es que es siempre un placer participar aquí en el Museo Arqueológico Nacional. A mí me hace mucha ilusión porque es el museo que más veces he visitado en Madrid y un museo que es fundamental, una institución muy importante para el estudio del arte medieval y que organiza constantemente actividades de enorme importancia. Así que es un privilegio hablar aquí de piezas que forman parte de la colección y que han sido fundamentales en mi investigación, como irán viendo en la exposición. Además, llevo colaborando con Caminos del Románico desde su fundación. Es una entidad hacia la que tengo un enorme afecto, así como a todos sus estudiantes, que es un público enormemente interesado y agradecido. Y quería daros las gracias a las dos por la invitación y también felicitaros por la colaboración que habéis entablado, porque hacéis realmente actividades de muchísimo interés. Y quería también darles las gracias a ustedes. Como digo, es un placer hablar ante un público tan abundante, tan interesado, y además me encanta encontrar a algunos amigos y amigas y colegas en la sala, así que no me puedo sentir mejor acompañada. Gracias. Como saben, voy a hablarles de la repercusión del arte andalusí en el arte románico y de cómo asistimos al viaje de algunas formas desde un contexto a otro, y cómo el traslado de estas formas de algún modo refleja un contexto cultural y político complejo, muy interesante, y nos permite comprender de algún modo cuestiones relacionadas con la sociedad y con la mentalidad de la época.
Y querría empezar por hacer una breve aproximación histórica al contexto del que estamos hablando, de manera muy general, pero como saben ustedes, las relaciones entre cristianos y musulmanes en la península ibérica se prolongaron durante casi 8 siglos. Es un periodo enormemente amplio, dilatado en el tiempo, y estas relaciones pues fueron de mucha complejidad y no pueden simplificarse o no pueden describirse con un solo apelativo, no podemos considerarlas como unas relaciones de enfrentamiento o de convivencia exclusivamente, sino que hay muchísimos matices y situaciones diversas entre estos dos extremos, digamos, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta que es un proceso muy amplio, muy heterogéneo, y es un proceso en el cual asistimos, como digo, por un lado a enfrentamientos bélicos, por otro lado a contactos diplomáticos y a un contexto de contacto social y cultural, de intercambio cultural que será enormemente fructífero. Con frecuencia se ha simplificado este periodo con el apelativo de reconquista, pero realmente hoy sabemos que es un término inexacto porque realmente no podemos hablar estrictamente de una recuperación territorial, y para designar un poco este avance de la frontera cristiana que ven en pantalla, pues resulta más preciso hablar simplemente de conquista cristiana, ¿no? Y como decía, en este periodo pues asistimos a enfrentamientos bélicos constantes entre los distintos reinos cristianos y los reinos andalusíes. Ya saben ustedes que son varios los reinos que se van conformando y van cambiando, los reinos de León y Castilla, de Navarra, de Aragón. Y luego Al-Ándalus, pues en un principio es un emirato con sede en Córdoba, después se transforma en un califato y después ya se desmembran distintos reinos, los reinos de Taifa, a partir del siglo XI. Y por eso, digamos que en todo este proceso, pues lo que vemos es un avance territorial, sobre todo a partir del siglo XI, enormemente acusado de la frontera cristiana sobre tierras andalusíes, ¿no? Y entonces he seleccionado aquí 4, digamos, momentos distintos para ver la situación de la frontera en la península ibérica entre los siglos XI y XIII, que es la época de expansión y desarrollo del arte románico. Y vemos pues ese avance vertiginoso y que muchas de las iglesias que visitamos hoy pues en realidad se sitúan en zonas o recién conquistadas o zonas fronterizas, de modo que esta situación de contacto y de lucha con el Islam pues dejó una huella importante en estos edificios, ¿no? Y como decía, además de estos enfrentamientos bélicos también hay contactos diplomáticos. Hay que tener en cuenta que de manera permanente hay contactos entre los reyes cristianos y los gobernadores de Al-Ándalus, contactos que en ocasiones van acompañados de regalos, en otras ocasiones van acompañados de cobro de impuestos para pactos por la no agresión. Digamos que sobre todo hasta final del califato eran los reinos cristianos los que tenían que pagar un tributo a Córdoba para evitar ser agredidos, y cuando no lo pagaban pues sufrían una racia. Y a partir del siglo XI son sobre todo los reinos digamos Taifa, los que son tributarios de los reyes de Castilla y de León, pagan las famosas parias, y en estos pagos de parias a veces hay ricos objetos como las piezas de marfil y de seda que vamos a ver en esta exposición, y digamos que muchas de estas piezas llegan por distintos cauces, pero eso eran un vehículo de formas como iremos viendo, ¿no? Además de estos contactos diplomáticos, existió un contacto social y cultural muy importante entre las comunidades cristiana y musulmana. Tenemos que tener en cuenta que en gran parte de las localidades y de las poblaciones de la península ibérica, cristianos, musulmanes y judíos, las religiones del libro convivieron, coexistieron, fueron habitantes tanto en Al-Ándalus como en los reinos cristianos. Y en Al-Ándalus hay que tener en cuenta que la población, el tejido demográfico era muy heterogéneo. A veces se piensa que todo Al-Ándalus era musulmán, y realmente algunos estudios apuntan a que hasta el siglo X los musulmanes fueron incluso una minoría dentro de Al-Ándalus, y hay que tener en cuenta que entre estos musulmanes de Al-Ándalus también había una gran diversidad. Había por un lado una élite de gobernantes sobre todo que venían de Oriente Próximo, de la península arábiga o de Siria, pero luego hubo también un contingente bereber importante que se ha cuantificado a lo
lo mejor en un 20%, no lo podemos saber. Las élites árabes, desde luego, representaban mucho menos y la mayoría de los musulmanes en la península ibérica eran población local convertida al Islam, eran muladíes. Además, en Córdoba y en Al-Ándalus, como digo, cristianos y judíos vivían en las poblaciones integrados, no vivían en barrios específicos, sino que vivían, digamos, coexistían y convivían un poco con el resto de la población y fueron incluso mayoría sobre los musulmanes hasta la época del califato. Estos cristianos que viven bajo el gobierno musulmán se les conoce como mozárabes, ya lo saben ustedes, ¿no? Mientras que en los reinos cristianos, en cuanto ocupaban una tierra andalusí, pues la población musulmana no desaparecía, de hecho desempeñaba papeles fundamentales en la agricultura, en la artesanía, en la construcción, de manera que estos musulmanes permanecen en el territorio la mayoría de las veces, son tierras que se repueblan con cristianos del norte, pero permanecen comunidades de musulmanes que los conocemos, como sabéis, como mudéjares, ¿no? Estas comunidades mudéjares sí que viven en guetos o en barrios específicos, así como los judíos, y progresivamente, conforme va avanzando un poco el proceso de lucha frente al Islam y de posicionamiento ideológico antiislámico en el mundo cristiano, sí que irán siendo presionados cada vez más para convertirse y sabemos que muchos de ellos se convierten al cristianismo, se les conoce como moriscos y hasta cierto punto permanecen en la península ibérica y, como saben, después ya serían expulsados, ¿no? Y bueno, a lo largo de todo este periodo, Al-Ándalus representa pues, una amenaza territorial, pero también representa una fuente de conocimiento y una fuente de civilización hasta cierto punto, ¿no? Como bien saben, en el siglo X Córdoba es la capital occidental del conocimiento. La biblioteca más importante en aquella época se situaba ahí en Córdoba y el árabe es en ese momento la lengua que tenían que aprender los que quisieran desarrollar conocimientos en matemáticas, en medicina o en filosofía. De hecho, muchos monjes cristianos se ven obligados a aprender árabe y a viajar a Córdoba porque allí se encontraba el saber de la antigüedad y se estaban desarrollando gran parte de las disciplinas en aquel momento, ¿no? En el siglo X, digamos que el mundo cristiano experimenta un periodo de que todavía no hay un desarrollo cultural y las ciudades se han abandonado, las letras están en manos de los monjes exclusivamente, de modo que es un periodo de estatismo cultural frente al gran esplendor en el que se encuentra el Al-Ándalus, que a la vez también tiene una gran hegemonía militar, ¿no? Tiene ocupada 3/4 partes de la península ibérica y los reinos cristianos pues atraviesan este momento más de decadencia, ¿no? Pero a partir del siglo XI se habla del despertar cultural europeo, es la época de la aparición del arte románico, es la época de las lenguas romance, de la literatura romance, y es una época en la que también se ve una gran prosperidad económica, como saben, y muchos estudios han demostrado que se debe en gran parte a los aportes del mundo musulmán este gran despertar cultural europeo, que hay muchas cuestiones tanto en la agricultura, la economía, el uso de la moneda, como también a nivel artístico y cultural, que en cierta medida los aportes de Al-Ándalus son una influencia, un motor para estos cambios y fue la península ibérica, especialmente los reinos cristianos, los transmisores de todo este conocimiento hacia Europa, sobre todo a través de las escuelas de traductores, de tratados y de libros del árabe al latín, que sirvieron como de alguna manera de canal de comunicación de todas estas aportaciones, ¿no? Además, en el siglo XI, ya lo saben, se organiza políticamente la cristiandad, hay una unificación, digamos, política de los reinos cristianos y europeos, donde se empieza a promover la lucha contra el Islam, tanto en la península ibérica como a escala más amplia, en las cruzadas. Se empieza a organizar la guerra frente al Islam como una guerra sagrada, como una guerra en nombre de Dios. Tanto digamos, los reyes andalusíes como los cristianos creían en una guerra sagrada frente al enemigo infiel y hubo una confrontación ideológica muy profunda, ¿no? Y en este contexto es en el que surge el arte románico. Y vamos ya con la cuestión de los intercambios artísticos y culturales, porque como
explicaba un poco en el resumen de la conferencia, el arte hispánico medieval es verdaderamente rico y es muy singular, tiene una gran personalidad, es diferente al arte europeo y como digo, experimenta un gran esplendor y en parte se debe a este contexto pues particular, este contexto de convivencia entre cristianos y musulmanes en la península ibérica. Se observan muchas contactos y transferencias artísticas entre Al-Ándalus y los reinos cristianos y hasta cierto punto no han sido reconocidos hasta hace unos años en la medida en la que digamos, han sido subestimados hasta cierto punto por la historiografía, sobre todo para el periodo comprendido entre los siglos IX y XII. Así como el arte mudéjar o lo que se denomina como arte mudéjar es una cuestión que se ha tratado mucho, los contactos en arquitectura y en la Baja Edad Media, para el periodo pleno y alto medieval es un tema que está mucho menos estudiado y por esa razón decidimos solicitar una subvención, una financiación para un proyecto de investigación que es el que nos concedieron en el año 2021 y que se titula Transferencias artísticas en la península ibérica, siglos IX a XII, recepción de la cultura visual islámica en los reinos cristianos. Y digamos que con este proyecto lo que pretendíamos era tratar estas cuestiones que habían sido tratadas sobre todo de manera aislada, pero intentar abordarlas de manera coherente y estudiar un poco estas transferencias artísticas desde el arte alto medieval, desde lo que conocemos como el arte mozárabe, sobre todo las ilustraciones de los beatos, también en el arte prerrománico asturiano y en el arte románico. Y para eso nos reunimos un grupo de investigadores donde la peculiaridad hasta cierto punto de este proyecto es que cuenta con estudiosos o especialistas en arte islámico y especialistas en arte cristiano peninsular. Y esto es hasta cierto punto una novedad, aunque pueda resultar sorprendente porque hasta hace poco ha habido una barrera disciplinar en los estudios del arte medieval, siendo especialidades distintas y lo sigue siendo, hasta cierto punto tiene sentido porque son contextos distintos, pero nunca, con muy poca frecuencia se han hecho equipos donde existan especialistas en ambas digamos, ámbitos culturales, ¿no? Entonces el equipo está formado, lo que es el equipo investigador lo formamos Noelia Silva, Santa Cruz y yo. Como sabes, yo trabajo en la UNED y sobre arte románico. Noelia Silva es profesora en la Universidad Complutense y es especialista en Al-Ándalus, sobre todo en arte mueble, en artes suntuarias. Contamos también con Lorenzo Arias Páramo, que es profesor en la Universidad de Oviedo y es especialista en prerrománico asturiano, es uno de los grandes conocedores de este periodo. También Álvaro Soler del Campo, que es conservador en la Real Armería, en el Palacio Real y un gran conocedor del armamento medieval, tanto cristiano como musulmán. Otro miembro sería Antonio Vallejo Triano, que es el director del Conjunto Arqueológico Medina Zara desde hace más de 30 años y, por tanto, también una persona que conoce muy bien todo el ámbito andalusí. Y contamos ya con otros especialistas, sobre todo en las ilustraciones de los beatos, que es un tema muy importante. Peter Klein es quizá el autor vivo de referencia, el mayor conocedor de los beatos que sigue vivo, porque él ya tiene una edad avanzada y es un tema que se está abandonando. Ya no hay investigadores que trabajen sobre el tema de los beatos, así que yo desde aquí les animo a emprender alguna investigación sobre la materia, pero es un tema muy difícil que requiere muchos conocimientos y lamentablemente cada vez se estudia menos. Peter Klein es catedrático emérito en la Universidad de Tübingen y luego pues, Juan Antonio Millán y Rodrigo Antolín son investigadores independientes. El uno trabaja sobre beatos, Juan Antonio, y Rodrigo sobre arte románico. Bueno, y los resultados de este proyecto de investigación, que lo que se refiere a mi investigación, voy a tratar de resumírselos aquí, pues van a salir publicados en un libro dentro de un par de meses en la editorial Routledge. Y bueno, es un libro que trata un poco la recepción de la cultura visual andalusí en el arte cristiano, entendida en un sentido amplio, que incluye tanto formas figurativas, pero también formas arquitectónicas o la incorporación de inscripciones árabes en el arte cristiano.
Y este libro estará disponible en gran parte de las bibliotecas y además el capítulo 3 estará accesible en abierto online, que es el que he escrito yo y lo hemos costeado con el proyecto de investigación, de modo que esperamos poder exponer estas investigaciones que, como digo, abordan pues, desde el arte, desde la época de los beatos hasta la figuración del románico. Y entrando ya en la cuestión de estos intercambios artísticos y culturales, de las transferencias artísticas, digamos que la motivación que me llevó un poco a pedir el proyecto, a emprenderlo, era porque ya hace muchos años yo había trabajado en las relaciones artísticas entre Al-Ándalus y el mundo cristiano, pero no me había interrogado sobre los canales de transmisión y ni había hecho un rastreo de los motivos de una manera sistemática, ¿no? Y de algún modo se trataba de la idea preliminar era que se observaban distintos temas que aparecen primero en el arte mueble andalusí, sobre todo en piezas de marfil o en piezas de seda o en objetos transportables, y que lo encontramos 100 años después en las iglesias románicas, en edificios de piedra, en iglesias, ¿no? Entonces había una serie de motivos, como por ejemplo los que ven en pantalla, pues las aves de cuellos entrelazados o aves afrontadas, que aparecían tanto en el arte andalusí como en el románico. Otros temas como puede ser los leones con la peculiar posición de sus colas así de forma curva, o algunos grifos que aparecen, como digo, muestran ciertas similitudes formales entre el arte andalusí y el arte románico, y otros motivos compuestos por figuras humanas que, como puede ser la representación de músicos con atuendo e instrumentos que eran fabricados en Al-Ándalus en aquel momento y que encontramos frecuentemente en los canecillos de las iglesias y que de algún modo no hemos podido, hasta o no se había abordado un poco, no se había rastreado un poco la secuencia de transmisión de estos motivos de un contexto a otro, ¿no? Entonces la idea era hacer este análisis, sobre todo analizar si realmente estas formas surgen en este momento, porque algunos temas, cada uno de los temas tiene, digamos, una singularidad. Algunos temas en realidad proceden del mundo antiguo, con lo que pueden llegar al arte románico por otros canales, por el arte romano. De modo que era importante hacer un análisis integral que permitiera entender un poco esta transmisión y hasta cierto punto lo que he ido viendo, una de mis propuestas es que el viaje de las formas está hasta cierto punto relacionado con el viaje de los objetos de un contexto cultural al otro, ¿no? Porque contamos con muchas piezas suntuarias, objetos transportables de marfil, pero también de seda bordada o de cerámica pintada, objetos de metal o de madera, que eran fabricados, en el caso de las piezas de marfil, se fabricaron entre los siglos 10 y 11 principalmente en Al-Ándalus y aparecen de manera muy temprana en el mundo cristiano. Hay que tener en cuenta que estas piezas de marfil, que son algunas de los objetos, digamos, más ricos a nivel iconográfico que conservamos de esta época en toda Europa, pues eran unas producciones que se estaban haciendo en el ámbito de la corte en Al-Ándalus. Eran unos objetos fabricados con una supervisión desde palacio muy estrecha. Los talleres que fabricaban estas piezas eran una institución de monopolio de Estado y su fabricación era potestad exclusiva del califa, ¿no? O después, también en época taifa, pues también estaba muy ligado al gobernante. De manera que son piezas cuya iconografía formaban parte de un sistema de promoción oficial del gobernante. Son botes y arquetas que servían pues, para guardar perfumes o joyas o a lo mejor algún objeto palaciego, pero su iconografía, como digo, tiene un complejo, digamos, mensaje y un programa muy complejo y hasta cierto punto propagandístico. Hasta hace unos años se pensaba que estas piezas andalusíes en realidad lo que reflejaban era la imagen del
del paraíso musulmán o los placeres de la corte. Sin embargo, los estudios que se vienen haciendo en las últimas décadas demuestran pues, que casi siempre están muy vinculadas al personaje para el que están hechas y casi siempre tienen pues, motivos de exaltación del poder real y muy relacionados con la circunstancia política, ¿no? Lo que se da como circunstancia peculiar en la península ibérica es que estas piezas permanecen muy poco tiempo en manos de sus destinatarios originales, ya que la caída del califato a principios del siglo XI y después la toma de Toledo en el año 1085 hace que estas piezas, las que fueron fabricadas en Córdoba y en Medina Zara primero y las que se fabrican en la Taifa de Cuenca, pues se dispersen y aparezcan en el mundo cristiano de manera bastante temprana. Aunque tenemos muy pocos documentos, sí que hay varias piezas que sabemos que ya en los siglos XI y XII estaban en el ámbito, en los reinos cristianos, y además sabemos que casi siempre estaban en tesoros sagrados, en monasterios, y se les vuelve a dar una función distinta, que es la función principalmente de relicarios. No sabemos cómo llegan, si llegan como botín guerrero, como indican sobre todo las fuentes cronísticas, que la mayoría tras una batalla se solía ofrecer a un monasterio estos ricos objetos, o bien por regalo diplomático, como pago de parias, que decíamos antes, o simplemente por la vía comercial. La cuestión es que son reutilizados en los monasterios como relicarios. Y estos monasterios, como el que ven abajo, el de Santa María de Ripoll, pues son iglesias, muchas veces complejos monásticos que al mismo tiempo son centros de producción artística. Monasterios como los de Ripoll o los de Silos contaban con un taller de escultores, con un taller de esmaltes, con un scriptorium importante, de manera que eran centros donde se estaba hasta cierto punto diseñando el propio programa iconográfico de las iglesias que tenemos hoy en día. Sabemos que eran clérigos los que hacían esta planificación de cuáles eran las imágenes que debían exhibirse en la iglesia, que como muy bien saben ustedes tenía una función pedagógica, tenía una función de instruir y de adoctrinar, de manera que en este proceso de diseñar esos programas iconográficos parece que estas piezas pudieron crear un cierto impacto y servir para que algunos de estos clérigos pues, decidieran incorporar algunas de las imágenes que veían en estos objetos, ¿no? Y vamos a ver ya cuáles son estas formas compartidas, estas formas que viajan de un contexto a otro. Y nos vamos a centrar en tres temas principales, como son el león, los pavos reales y las águilas. Son motivos que aparecen enormemente presentes en toda la historia del arte, ya mucho antes de la época medieval, y que están muy presentes tanto en el arte andalusí como en el arte cristiano, con connotaciones simbólicas muy distintas, pero vemos que tienen rasgos figurativos comunes en algunos casos, y hay una cierta interdependencia formal entre algunas de estas representaciones, ¿no? Por un lado, el león en el arte cristiano, especialmente en el arte cristiano hasta el siglo X, porque luego vamos a comentar qué pasa con el león en el románico, pues es una representación que se caracteriza por la dualidad simbólica. Esto permanece en el mundo cristiano, ¿no? Sabemos que representa por un lado a Cristo, porque en el Apocalipsis se lo menciona como el león de la tribu de Judá. Representa también al evangelista Marcos, tiene ese simbolismo positivo, pero también es un símbolo del mal y del demonio vencido por el bien, ¿no? En algunos pasajes como el de Daniel en el foso de los leones o Sansón venciendo sobre el león. Encontramos puntualmente también algunos leones custodios. Esto viene del mundo mesopotámico, viene de la antigüedad, leones que protegen puertas y especialmente leones asociados a tronos episcopales, porque en la Biblia se describe el trono de Salomón con leones, ¿no? En cuanto al arte islámico y al arte andalusí, el león tiene una presencia enormemente significativa, tiene un desarrollo formal que procede mucho del mundo mesopotámico y persa, algo que ocurrirá también en el caso del león en el mundo romano, aunque en el mundo romano tiene un desarrollo mucho más naturalista. Con frecuencia los leones en Al-Ándalus aparecen formando parte de esquemas ornamentales, emparejados o espaldados o afrontados, ¿no? Es muy frecuente encontrar el león que ataca a otro animal. Esta imagen tiene un simbolismo directamente relacionada con la representación del gobernante, con la representación de la victoria militar, lo vamos a comentar ahora, especialmente en Al-Ándalus, pero también hay leones aislados, por ejemplo, como
como bocas de fuente o como distintas piezas de metal que conservamos y que tienen un cierto desarrollo, ¿no? Como digo, es una metáfora del dominio militar y político. Y hasta cierto punto pues el león digamos que tiene una presencia desde la antigüedad enormemente extendida. Ya saben que es un símbolo de fortaleza, de realeza y de poderío por antonomasia, y hasta cierto punto es patrimonio común de todos los pueblos del Mediterráneo. Pero vamos a analizar distintos aspectos particulares en la representación del león en el mundo islámico y en el mundo cristiano para ver estos elementos que pueden viajar de un contexto a otro, ¿no? Y yendo hacia el tema que les comentaba, el del león triunfante, que es el león que se abalanza sobre una presa, sobre otro animal, generalmente un herbívoro, sobre todo un toro o bien una gacela, un ciervo, es un tema que también procede del mundo antiguo, pero que se usa mucho en el mundo islámico medieval, en el mundo islámico oriental y luego mucho también en Al-Ándalus, como una metáfora y una representación de la victoria militar sobre los enemigos. Lo vemos aquí en la gran mezquita Hamid de Diyarbakir, en Turquía, y lo encontramos en la maravillosa Píxide de Almugira del Museo del Louvre, que veo que sí que ha habido, lo siento porque se han solapado algunas fotos al rótulo, pero lo había preparado en PDF, pues se ve que cambia un poco el aspecto del PowerPoint. Espero que no se repita en más imágenes. Concretamente en el caso de la Píxide de Almugira parece que aquí el león triunfante pues tiene un claro sentido de victoria de los omeyas sobre los abasíes, y luego además hay una serie de mensajes ya dirigidos directamente al titular de la pieza, Almugira, en el momento en que era el hijo de Abderramán III, que iba a suceder a su hermano y bueno, nunca consiguió hacerlo porque fue asesinado, ¿no? El león triunfante aparece en otras piezas islámicas y andalusíes peninsulares, como la Arqueta de Leire, que es una pieza ya de época amirí, de la época de los discípulos, de los descendientes de Almanzor. Concretamente, la Arqueta de Leire fue encargada por Abd al-Malik, el hijo de Almanzor, para conmemorar la victoria de León. Conquistó León de una manera muy fugaz y parece que la iconografía de la tapa y de la parte trasera es la que está más destinada a ensalzar esta victoria sobre los cristianos, de manera que en esta pieza pues el león triunfante, en este caso sobre la gacela, quizá para representar a los adversarios más débiles, que un toro, pues aparece aquí como metáfora de la conquista territorial. Hay que tener en cuenta que la presencia del león sobre la presa o sobre el toro aparece descrito también en algunas crónicas como presente en algunos estandartes guerreros. Era un símbolo que se llevaba a la batalla y aparece también con mucha frecuencia en la literatura árabe medieval, en la literatura árabe andalusí, en la poesía, pues en la que se compara al gobernante con el león que acecha a su enemigo como digamos, el gobernante que se acecha al enemigo como un león sobre su presa, ¿no? En la época de las taifas, en el taller de Cuenca, volvemos a encontrar al león triunfante sobre toros, en este caso en la fantástica arqueta de Santo Domingo de Silos, que se conoce con este nombre porque estuvo en el monasterio de Santo Domingo de Silos al menos desde mediados del siglo XII, quizá desde un poquito antes. La hizo Ibn Zayyan, es una pieza firmada, y la hizo en el taller de Cuenca para los gobernantes de Toledo. Y se considera que en esta pieza, que también ha habido estudios verdaderamente detallados sobre la iconografía, pues aquí los 4 leones triunfantes que aparecen en esta cara y en la otra cara larga trasera de la caja tienen también un sentido militar, en este caso bueno, pues de guerras que tenían entre distintos aspirantes al trono de Toledo, y este sentido militar viene reforzado por la presencia de 4 arqueros en las esquinas. Ya saben ustedes que el arco era el arma por excelencia empleada por las huestes andalusíes en la península ibérica, y luego en esta fantástica arqueta que se conserva aquí en el Museo Arqueológico, la que se conoce como arqueta de la Catedral de Palencia, pues encontramos otras escenas cinegéticas, otras escenas de caza. En este caso el león ataca a una figura humana, pero quizá podría tener algún sentido también relacionado con el contexto militar. Bueno, vamos ya a ver un poco la representación del león en el arte románico.
digamos que surgen ciertas novedades, aunque sigue apareciendo la figura del león relacionada con los pasajes bíblicos que comentábamos, sobre todo de Daniel en el Foso de los Leones y de Sansón. Empezamos a ver cómo en el románico empieza a aparecer de manera muchísimo más frecuente la figura del león y desligada de cualquier pasaje bíblico. Encontramos, ustedes lo saben, con mucha frecuencia leones que atacan a figuras humanas o a algunos presas también animales, la representación del león que devora a los pecadores y que representa hasta cierto punto el castigo infernal de los que han pecado, aparece en muchísimas portadas y capiteles, ¿no? También encontramos leones custodios, leones que aparecen en las puertas de algunas iglesias, o en Italia es muy frecuente encontrarlos soportando el pórtico delante de las iglesias, y luego leones formando parte de esquemas ornamentales en algunos capiteles, como el que encontramos aquí en la galería de Silos. Algunos de estos leones presentan rasgos figurativos que realmente podemos rastrearlos y ver que tienen ciertas similitudes con el arte andalusí, ¿no? Es el caso de algunas terminaciones florales de las colas de los leones o que aparecen entrelazadas, o esta peculiar posición del cuerpo de los leones, que si se fijan, comparado aquí con un detalle de la arqueta de Santo Domingo de Silos, es una posición característica del arte andalusí, que es el león que aparece de perfil con la cabeza vista como desde arriba, vista en posición cenital, ¿no? El cuerpo está de perfil, la cabeza aparece entera, vista desde arriba, y esto se verá mucho en el románico también, leones en actitudes muy difíciles, esquemas simétricos y con estas cabezas que se ven desde arriba. Otros leones tienen esta postura de la cola, que también es bastante característica, y algunos presentan disposiciones que también parecen inspiradas en piezas como podría ser la arqueta de Santo Domingo de Silos, o piezas similares que se hubieran perdido hoy en día, ¿no? Porque conservamos muy poquito de lo que realmente hubo. Entonces, por ejemplo, realmente la arqueta de Silos es emblemática porque toda su figuración tiene equivalentes en el arte cristiano. Pues vemos, por ejemplo, estas dos leones o leonas con cuerpos yuxtapuestos y entrecruzados, y recuerdan mucho a los del Partelú de San Pedro de Moissac, y también recuerdan a estos leones o leonas de Santo Domingo de Silos atrapados por motivos vegetales, ¿no? Y un tema emblemático, un ejemplo, un caso de estudio emblemático sobre el que trabajé hace algunos años es un capitel que se conserva en el claustro de la Catedral de Girona, el capitel número 4, que presenta precisamente la misma combinación de temas. Hay dos arqueros, en este caso son jinetes arqueros, que se intercalan en las caras del capitel con dos representaciones del león triunfante sobre el toro. Son los mismos temas que aparecen en la arqueta de Santo Domingo de Silos y que se intercalan, como digo, en este capitel que si lo analizamos vemos que uno de los jinetes lleva una especie de velo, que es el velo característico que llevaban los soldados almorávides en batalla, el que se conoce como taltim, porta un arco de gran tamaño, que es el arco árabe que usaban, y está montando a la jineta, que era la técnica guerrera que usaban las huestes andalusíes, ¿no? Una técnica con estribos muy cortos que permitía mucha agilidad a los arqueros y ataques sorpresa, que eran digamos, jinetes muy temidos y tenían una técnica guerrera muy distinta a la de los cristianos en aquel momento, que montaban a la brida. Además, los rasgos étnicos de uno de los soldados, como es pues apuntan a que podría tener rasgos negroides, por tanto, refuerza la posibilidad de que se esté representando aquí a unos almorávides en el campo de batalla y que, por tanto, hay una referencia explícita a los enemigos y pues al contexto guerrero, ¿no? De modo que estos leones triunfantes que aparecen sobre toros podrían estar de algún modo mostrando aquí, por un lado, una transposición de elementos formales desde el arte andalusí, pero quizá también la transposición del sentido con el que los musulmanes usaban esta imagen en sus estandartes guerreros, en todas sus crónicas. Y en esta publicación que yo hice sobre este tema ya hace unos años, pues lo que proponía era que este capitel se relacionaba con las tomas de Tortosa y de Lleida, que se habían producido a mediados del siglo XII, escasas décadas antes de hacerse este claustro, que fue además
reconocido como una cruzada por el papado, fue una campaña muy celebrada y, por tanto, aquí, de algún modo, esta figura del león triunfante vendría a exaltar el triunfo sobre los musulmanes en el lenguaje artístico del enemigo, por así decirlo, y ese contexto interpretativo vendría, digamos, establecido por la presencia de estos arqueros aquí, ¿no? No es la primera vez que se habría empleado este tema del león triunfante para hacer referencia a la conquista sobre los musulmanes, porque el rey normando Rogelio II, que como saben conquistó Sicilia también, que estaba en manos del Islam, pues mandó tejer un manto para su uso personal, que fue empleado en la coronación de los reyes normandos con posterioridad, que es este manto fantástico que se conserva en Viena, y en él hizo representar unos leones que triunfaban en este caso sobre camellos, ¿no? Porque el camello además era el símbolo en este caso de Ifriqiya, de la tierra que él había conquistado en el actual Túnez, y por tanto en este caso aparece el triunfo sobre el Islam ya representado directamente por un camello, y aquí habría este mismo juego de utilización de un lenguaje artístico donde hay incluso inscripciones árabes y probablemente en este caso la manufactura también era islámica, para la exaltación de la conquista cristiana. Bueno, y luego he trabajado sobre algunos detalles figurativos y este es uno de los aspectos que hemos trabajado en el proyecto, como es la posición de la cola del león, que es una simple convención artística, pero es interesante observar que muchas veces en románico vemos que los leones tienen una cola que pasa entre las piernas del animal y gira en torno a su cintura para reposar sobre el lomo. Yo les invito a que se fijen a partir de ahora en todas las iglesias románicas y góticas, porque realmente lo encontramos en todas partes, y es un detalle que me ha intrigado mucho tiempo porque empieza a aparecer en el siglo XI y no lo encontramos con anterioridad, por lo menos en la península ibérica. Entonces, pues hemos rastreado un poco el desarrollo figurativo de este motivo. Aquí lo vemos en esta Puerta de los Condes de Saint-Sernin de Toulouse, donde además estos leones tienen esa cabeza que se ve de frente, ¿no? Mientras el cuerpo está de perfil. Y digamos que en la península ibérica aparece de manera repentina, aparentemente, en los tejidos almorávides, estos conocidos como baldaquíes, que imitaban un poco la moda de Bagdad, pues en tejidos tan importantes como el de Santa Librada, donde lo vemos además en dos colores. Estos grifos tienen como una cola que asoma por aquí, por el lomo, o aquí en el tejido de Pedro de Osma, esta especie de arpías que presentan esa cola que también pasa por detrás de la pata y gira en torno al lomo del animal, ¿no? Bueno, pues rastreando un poco este motivo, que no lo he encontrado en el arte antiguo, en el arte de la antigüedad, por primera vez lo he encontrado, lo digo porque es probable que aparezca algún ejemplo que yo no haya visto, ¿no? Y por tanto habría que revisar todo esto, pero hasta el momento pues lo he visto aparecer en el arte abasí y luego digamos que generalizarse mucho más en el mundo fatimí, en el arte egipcio del siglo X aproximadamente. Vemos en estos cristales de roca este detalle de la cola del león, que según luego he podido analizar en mayor medida, pues parece que fue en época taifa, que es una época en la que se reciben muchas influencias fatimíes, cuando penetra en la península ibérica esa convención representativa, y uno de los ejemplos más antiguos lo tenemos también aquí en el Museo Arqueológico, ¿no? Que es esta fantástica arqueta de las Bienaventuranzas, que es una pieza de marfil de manufactura cristiana en gran medida, pero que en su digamos, en su complexión, en su construcción, se han integrado fragmentos procedentes de otras cajitas que son de época taifa, una hecha en Sevilla y la otra en Cuenca. Las piezas procedentes de una pequeña caja de Cuenca son estas, y en una de ellas vemos esta minúscula tablita de marfil donde vemos estos cuadrúpedos con la cola que parece pasar por detrás de la pierna y girar en torno al lomo, y que tiene tan solo 2 centímetros por 5 más o menos, de modo que fue a través de una publicación donde se daba a conocer una excavación que se ha llevado a cabo hace muy poco en Teruel, en una alquería, y ahí aparecía también un fragmento lo conoce, ¿verdad? Porque es que lo han publicado aquí, yo creo. Y entonces salía un león de hueso
que es lo que me llamó la atención sobre esta cuestión, con este detalle, y luego en la propia publicación ponían este detalle que a mí me había pasado inadvertido, de manera que parece que es en época taifa cuando aparece este detalle, y es muy interesante que precisamente parece que formaba parte del ajuar o de la donación que los reyes Fernando y Sancha hicieron a la Basílica de San Isidoro de León. En un documento del año 1063 se habla de una donación compuesta por varias piezas de marfil. Esta se ha analizado hace poco y se sabe que fue recompuesta así probablemente en el siglo XIV. De manera que es muy probable que en el momento de construirse la iglesia románica de San Isidoro de León, en el tesoro ya existieran estas cajitas, de manera que tenemos la evidencia de que, digamos que probablemente los clérigos de esta sede eran conocedores de que este detalle figurativo formaba parte del arte islámico, y es un detalle que aparece pues tanto en los capiteles del Panteón, que son de finales del siglo XI, como en el interior de la iglesia y en los canecillos del exterior que se hacen a lo largo del siglo XII, de manera que es un detalle que empieza a generalizarse y que parece tener esta procedencia. Y bueno, ya de manera un poco más breve vamos a hablar de los otros dos motivos que les he mencionado, los pavos reales y las águilas. En lo que se refiere a los pavos reales, también es un tema que tiene un desarrollo desde época muy antigua. Aparece en el arte romano el pavo real representado con un cierto naturalismo, frecuentemente por parejas, y luego en el primer arte cristiano pues también encontramos los pavos reales afrontados en torno a un tallo eje o a una fuente de la vida, que representan a las almas bienaventuradas, con mucha frecuencia en el primer arte cristiano, y que, como digo, tienen un cierto naturalismo, ¿no?, formal en esta tradición. Y de manera paralela, los pavos reales tienen también cierto éxito figurativo en el arte andalusí, donde parece que procede más bien del mundo persa sasánida el tipo de representaciones que encontramos, porque están sometidos a una estilización figurativa que es muy diferente de lo que vemos en Roma, ¿no? Con frecuencia los pavos reales aparecen formando parte de esquemas ornamentales, y de hecho en Al-Ándalus vemos aparecer una nueva tipología de pavos reales en parejas, como es esta que ven en pantalla, en la que se ven dos pavos reales que entrecruzan y enlazan sus cuellos para unir los picos en perfecta simetría, formando una especie de corazón con las cabezas. Lo vemos aquí en Medina Zara, en este fragmento de mármol, y lo encontramos en la seda de San Salvador de Oña, que es probablemente el ejemplo más antiguo porque perteneció a Abderramán III. Y luego se generaliza en época amirí y en época taifa. Estos pavos reales de cuellos entrelazados lo encontramos, por ejemplo, en la pila de Xàtiva, y una vez más en la arqueta de Santo Domingo de Silos, que, como ven, reúne todos estos motivos. En uno de los laterales encontramos en el centro, con gran protagonismo, estos pavos reales delicadamente trazados en su plumaje, y que hay que tener en cuenta que muchas de estas piezas, por lo menos la seda de Oña y esta pieza de Santo Domingo de Silos, pasa al mundo cristiano de manera temprana, en época del románico, de modo que su presencia, la presencia de este tema en el mundo románico, pues también podría venir explicada por este viaje de los objetos, ¿no? Porque a finales del siglo XI empezamos a ver aparecer algunas aves con cuellos entrelazados en el arte románico. El ejemplo más antiguo en el que lo he encontrado es en esta iglesia de San Miguel de San Esteban de Gormaz, y lo que encontramos en la torre campanario es dos capiteles, uno de leones afrontados y el otro de unas aves que, en lugar de enlazar sus cuellos, no sé si los están anudando porque están muy mal conservadas, pero desde luego tienen las cabezas mirando en sentidos divergentes, ¿no? No hacen esa forma de corazón con las cabezas. No muy lejos de allí, a escasos kilómetros, encontramos en la iglesia de Santa Marta del Cerro, en Segovia, pues también un canecillo en la zona norte del ábside, donde en este caso sí que parece que son pavos reales con cuellos entrelazados y que forman que unen sus picos, y por estos pequeños copetes podemos pensar que se trata de pavos reales, ¿no? Y este tema se relaciona con otros temas que encontramos en el románico con mucha frecuencia y que muestran ciertas variantes formales y permutaciones figurativas sobre la misma idea del entrecruzamiento de los cuellos. Por ejemplo, aquí en Burgos los vemos anillados,
Y luego hay un tema que el maestro Esteban, uno de los pocos escultores con nombre propio del románico que conocemos, ideó, o probablemente inspirándose en alguna pieza andalusí, y que conoció un enorme éxito y mucha difusión, que es este tema que encontramos, que aparecía ya en la Catedral de Pamplona, que como saben no se conserva, solo está en museos algunas piezas. Estas aves que entrecruzan sus cuellos para picarse respectivamente las patas, ¿no? Son, como digo, variantes figurativas, pero en mi opinión el detalle de los cuellos entrelazados o cruzados es lo suficientemente particular como para que podamos deducir que digamos que está inspirado en el arte andalusí, porque es un motivo que estaba muy extendido, y de hecho vemos que el desarrollo formal es muy distinto, por lo que no parece que estemos ante el viaje o el traslado de artistas de un contexto cultural al otro, sino que más bien lo que parece que estamos ante una reinterpretación figurativa y además verdaderamente imaginativa, porque introduce variantes y cambios, ¿no? En cuanto al tema del águila, con alas desplegadas, un águila frontal que aparece desplegando las alas, es otro motivo que podemos encontrar en los dos contextos culturales, y de nuevo es un tema que tiene una larguísima trayectoria artística. Ya saben que en el mundo mesopotámico y persa encontramos estas águilas frontales, que también son un símbolo de realeza. El águila y el león son animales muy parecidos en cuanto a su simbología. Y mientras que en Roma y en Bizancio generalmente encontramos el águila con alas desplegadas, pero sin una presa entre las garras, en el mundo persa esa sanidad casi siempre aparece con una presa sujeta, en referencia también a las victorias militares. El águila será un emblema, una insignia militar desde la antigüedad, muy especialmente en Roma, en donde era llevada a los desfiles y donde ya saben que fue el emblema o el símbolo de la legión romana. También el águila tiene una cierta presencia en el arte visigodo, como en esta fíbula conservada aquí en el Museo Arqueológico, la fíbula de Alovera, aunque una publicación reciente aquí en el boletín del Museo Arqueológico ha defendido que en realidad no se trata de un águila, sino de un pavo real. Y en realidad también me parece convincente, porque tiene una cola muy desarrollada y unas alas muy pequeñas, con lo que dista bastante de parecerse a estas águilas de las que les voy a hablar, que son estas águilas con unas alas imponentes y simétricas, ¿no? Bueno, decirles que el águila también tiene una presencia muy importante en el arte andalusí. La empezamos a ver mencionada en las crónicas, especialmente a partir de un pasaje muy famoso de Ibn Hayyan, pero en otras crónicas también, que hacen referencia a cómo Abderramán III, el primer califa, incorporó el águila a sus estandartes guerreros, y cómo eso suscitó una enorme sorpresa y una gran curiosidad y mucho impacto. Era precisamente una campaña emprendida contra Osma, contra tierras cristianas, donde decidió incorporar el águila. El poeta dice, o el cronista en este caso, dice que ningún sultán lo había hecho antes, pero sabemos que el águila como emblema militar tiene una larga vida, ¿no? En todo caso, es en la época del califato donde vemos aparecer por primera vez estas águilas, y empezamos a ver que aparecen con mucha frecuencia, de nuevo en la Seda de Oña, o aquí en la tapa de la Píxide de Alaquam II, en la maravillosa pila de Almanzor, aquí conservada en el Museo Arqueológico, aunque algunos piensan que es un simurg porque tiene orejas, pero bueno, en todo caso el desarrollo formal es como de un águila. Y hay que tener en cuenta que la mayor parte de los especialistas consideran que el águila es una representación del califa y del gobernante, también un emblema de triunfo militar, y que viene a ser una verdadera personificación del gobernante, como aparece en algunas cerámicas también, ¿no? Bueno, no me quiero entretener mucho más, simplemente decirles que en el arte románico encontramos también un gran desarrollo de águilas que empiezan a aparecer a finales del siglo XI, y que también aparecen desligadas de los temas bíblicos, donde generalmente veíamos al águila o representando al evangelista Juan. Encontramos águilas por parejas, águilas formando esquemas ornamentales similares a los que encontramos en el arte andalusí. Y las dos tipologías de águila que veíamos en el arte andalusí, que es el águila en disposición frontal, pero con la cola como entre las patas formando un abanico, o el águila con el cuerpo de perfil, pues ambas aparecen con un gran desarrollo en el arte románico.
águilas frontales, águilas emparejadas, como las encontramos muchas veces en estas piezas suntuarias de Al-Ándalus. Hay algunos detalles decorativos del plumaje, como los que encontramos aquí en la Arqueta de Silos o en el Palacio de Balaguer, donde el ala aparece así de manera característica dividida en dos partes por una especie de cenefa perlada. Pues este detalle también lo encontramos a veces en iglesias románicas, en este caso aquí en un dragón de San Pedro de Soria. Y especial interés tiene este ejemplo de Zamora, de San Claudio de Olivares, donde vemos un águila que, además de esta disposición frontal, con la cola en abanico entre las patas, esa división del ala en dos mitades, tiene aquí, como en el ala, está como coronada por una especie de círculo perlado, ¿no? Que recuerda a muchas de estas sedas que muestran a águilas y que tienen estos círculos en la parte superior separada por una cenefa perlada. Esta de Saint-Germain-d'Auxerre es de adscripción bizantina, aunque nunca se sabe con el tema de los tejidos, pero tiene además, así define las alas como con una especie de reja, ¿no? de entramado que también recuerda bastante al de Zamora. Bueno, como digo, no tengo tiempo de detenerme en todo lo que os he traído aquí, pero otra variante sería la de las águilas bicéfalas. Es otro tema que aparece en el arte islámico, principalmente en Oriente, en el mundo fatimí. Pero sabemos que algunos de estos tejidos, como el famoso tejido de San Zoilo, pues llegó a la península ibérica en el siglo XI y al contexto cristiano, como el tejido de San Zoilo, donde hay 36 de estas águilas bicéfalas, o también podría tratarse del simurg, con este cuello, con este collar perlado que reúne las dos cabezas y que también en los pocos ejemplos que aparecen en el arte románico pues, aparece casi siempre reunidas con un mismo collar. Y simplemente decirles que mucho más frecuente aún, tanto en el arte islámico como en el románico, es la presencia del águila depredadora, del águila que lleva una presa entre sus garras, que también es un motivo descrito en los estandartes guerreros, y que casi siempre la presa es una liebre, tanto en el arte andalusí, como digo, como en el románico. Curiosamente, estas figuras de águilas depredadoras se concentran especialmente en la región de la Extremadura castellana, en el Alto Duero, en la zona fronteriza, tanto tiempo disputada entre cristianos y musulmanes. Es muy curioso encontrarla precisamente concentrada en esa región. Hay una variante de este tema del águila depredadora que es un poco más agresiva, en la que el águila aparece emparejadas y atacando directamente a la presa, inclinadas simétricamente. Lo encontramos, como digo, mucho en el románico y en algunas piezas ya a partir del siglo XI. Es como en el caso del detalle de la cola, que hasta el siglo XI no aparece en el mundo islámico, pero también pues en la pila de Játiva y en muchos ejemplos. Y como ven, aquí en el románico pues aparece con una gran variedad figurativa, pero siempre repitiéndose ese tema y ese esquema, ¿no? Para llegar a profundizar en qué pudo significar estas figuras, hay que tener en cuenta, por un lado, el contexto geográfico en el que se ubican las iglesias. Como les decía, aparecen especialmente en una zona de contacto bastante intensa, donde seguramente pues, se conocían estos estandartes guerreros llevados por las tropas andalusíes, porque hubo constantes conquistas y reconquistas durante muchas décadas. Además, hay que tener en cuenta el contexto iconográfico de cada una de estas iglesias, porque aquí solo hemos visto ejemplos aislados y, lógicamente, descontextualizados, de modo que para entender bien todo esto habría que estudiar cada iglesia en sí misma, ¿no? Pero decirles que cuando vemos estos motivos y el del águila depredadora, con frecuencia hay iconografía guerrera en las inmediaciones, lo cual vendría a ser también una referencia implícita a este contexto de la lucha contra el Islam. Lo más importante para entender estos motivos son las fuentes escritas. Como les decía, en Al-Ándalus están pues, las crónicas de Ibn Hayyan y las de Ahmad al-Razi, que mencionan las águilas y las águilas depredadoras en los estandartes guerreros. Y en las crónicas se insiste mucho, ¿no? En que es una imagen, que es una metáfora de estas victorias militares y del gobernante o del rey y del príncipe en plena yihad. Mientras que en el mundo cristiano, hasta hace poco o hasta el momento, le veníamos dando una lectura espiritual a estas águilas depredadoras sobre liebres,
porque hay textos que hablan de la liebre como una metáfora de la lujuria, de manera que en el espacio de una iglesia pues la interpretación más plausible es la de la de los lujuriosos recibiendo su castigo, como veíamos con los leones y las figuras humanas, pero hay fuentes del siglo XIII, como la Primera Crónica General o el poema de Fernán González, donde también se compara al rey cristiano que vence sobre los moros como el águila que se abate sobre su presa. Es una imagen, como digo, frecuente, primero en las fuentes y en las obras artísticas andalusíes, y después empieza a ser también un recurso y una metáfora, una imagen literaria y una imagen figurativa presente en el mundo cristiano. De modo que, bueno, simplemente insistirles para acabar en la idea, bueno, en el hecho de que los estandartes militares pudieron jugar un papel importante a la hora de transmitir el sentido de estas formas, o por lo menos a la hora de acercarnos a poder comprender qué evocaban estas imágenes para la gente de aquel momento, ¿no? Y aprovecho para recomendarles la lectura de la revista electrónica Al-Ándalus y la Historia, que es una revista en abierto, con un comité editorial muy riguroso y es muy interesante. Y en enero voy a sacar un artículo, por si alguien quiere ampliar sobre esta cuestión, sobre estandartes andalusíes en el arte cristiano, un poco cómo eran exhibidos estos estandartes en Al-Ándalus y cómo aparecen reflejados en el arte cristiano. Y simplemente para concluir, pues decirles pues que de algún modo estamos ante unos ejemplos de transmisión figurativa y también de reinterpretación figurativa. No hay una copia pasiva, sino que parece que hay una interpretación y un uso de las formas, que no se copió cualquier tipo de forma y que no parece que estemos ante un caso simplemente de admiración estética, sino que parece que se seleccionaron temas muy sensibles, temas que representaban el poder soberano, y que eran conocidos por las autoridades cristianas y que se sabía que en aquel contexto que eran metáforas de victoria militar y de victoria territorial, ¿no? De modo que en algunos casos podemos estar ante una transposición de formas, pero también a la reutilización y la transposición de los mensajes de estas imágenes, una apropiación figurativa, un parafraseo de lo que realmente usaban también en primer lugar los musulmanes ante los cristianos. Por tanto, estas imágenes que probablemente también tenían esta lectura espiritual que siempre hemos visto en el arte románico de triunfo sobre el pecado, de triunfo sobre el mal, considero que podrían tener también unas ciertas connotaciones políticas atendiendo al contexto del momento. Y simplemente concluir con que, bueno, estamos ante un fenómeno que es aparentemente paradójico, porque estamos ante un contexto de enfrentamiento militar, pero que produce a la vez un intercambio artístico y cultural muy intenso, y que verdaderamente eso es lo que hace fascinantes estas piezas y que permitan hasta cierto punto comprender un poco las mentalidades y la sociedad de aquel momento. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, en primer lugar, agradecer a nuestra ponente su magnífica conferencia sobre estos caminos de ida y vuelta de las imágenes, su reinterpretación y su apropiación por parte de dos pueblos que, aunque parecían que estaban absolutamente diferenciados, había una constante ósmosis y permeabilidad entre ambos. Y sin más, yo creo que podemos abrir el turno de preguntas y... Si espero un momento que le traigan el micro, fenomenal. Y así nos oímos todos. Aquí. Vale. Bueno, primero muchas gracias por la exposición, que ha sido muy interesante. Me he quedado con la duda de si en el estudio que habéis hecho, aparte de lo que es más iconográfico figurativo, también ha habido algún análisis de la transferencia que hubo en la arquitectura, que sé que es bastante limitada, pero estoy pensando, por ejemplo, en alguna bóveda que hay de influencia califal, etc. Y si es así, si nos puedes adelantar algún caso así que llame más la atención o algo interesante en ese sentido.
Sí, sí, muy buena pregunta. Es que, de hecho, es sobre todo en arquitectura donde se habían visto, resulta un poquito más evidente ver las estructuras y su origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, las bóvedas con cruce de nervios, como la de San Miguel de Almazán, o estoy pensando también en el sur de Francia, bueno, me saldrá. Sí, en Torres del Río, efectivamente, el arco de herradura con alfiz, hay determinados elementos. De hecho, era un poco está la iglesia de Puy-en-Velay en Francia, que tiene esta alternancia de dovelas. O sea, el tema arquitectónico estaba un poquito más trabajado que el tema figurativo. También es más fácil porque es un poquito más objetivo que esta cuestión interpretativa que siempre, al fin y al cabo, es más subjetiva, ¿no? Pero en el libro sí está Víctor Rabasco, que ha trabajado sobre los palacios, sí, los palacios de Toledo, y es muy interesante porque él ha estudiado cómo con el cambio de signo político en la conquista de Toledo en 1085, las élites cristianas que se instalan en Toledo empiezan a construirse palacios idénticos a los que tenían los... Entonces, más que un cambio artístico, lo que hay es una permanencia de artistas y lo que cambia en realidad son los mecenas, ¿no? O sea, es muy curioso. Perdone por una cosa muy, muy específica. Así como estás hablando aquí de que podría tener un simbolismo político del poder, no en el caso áulico de la arquitectura áulica, sino más de la religiosa, ¿hay alguien que haya estudiado por qué, por ejemplo, pues, en los casos que hemos comentado, se pudo haber hecho una bóveda al estilo califal o esto... Bueno, sobre el significado se ha profundizado sí, o poco. ¿por qué en esos o casos la intención, concretos? sí. O sea, en mi opinión, por lo que he visto de los textos escritos, hay una conciencia sobre lo que es musulmán o lo que es islámico hasta época muy avanzada. O sea, la idea de que en realidad lo habían incorporado como propio, creo que no es realista. Y luego, pues eso, hay, por ejemplo, algunos colegas que también trabajan en el libro han analizado cómo se usan capiteles en algunas iglesias mozárabes, o vamos, del denominado mozárabe, ¿no? Se usan capiteles procedentes de Córdoba, que son espolia, fragmentos, y ahí sí que se ha profundizado en el sentido con el que se hacía, que sí que tiene un trasfondo triunfalista o de apropiación, o por lo menos de exhibir, y que muchas veces, hasta hace poco se pensaba que estas piezas se reutilizaban porque era lo más práctico, pero en realidad luego vemos que se ha molestado en traerlas 500 kilómetros a lomos de un burro y ha sido una inversión económica y de esfuerzo enorme, de manera que tienen un sentido muy importante colocarlas además siempre a los lados del altar y demás, ¿no? Entonces sí que se ha ido profundizando, pero creo que, bueno, que nos queda mucho por hacer, y también discutimos mucho entre nosotros los historiadores. O sea, hay gente que te dirá que no tienen un sentido político estas imágenes y demás, de manera que cada uno tiene una interpretación. Gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Buenas tardes, Inés. Mil gracias por la magnífica exposición que nos has hecho, por este viaje, por el tiempo y los motivos andalusíes y su transmisión al mundo cristiano. Continuando con la pregunta de la persona que ha hablado antes de mí, mencionabas esa publicación que en 2025 vamos a tener la oportunidad de leer, en la que entiendo que están todos los avances que hacéis en vuestra investigación, en vuestro proyecto de investigación, y dado que nos has dejado, a mí por lo menos desde luego, con ganas de más, si nos puedes adelantar qué otros motivos estudiáis en ese libro, alguno más allá de entiendo lo que ha sido una selección que has tenido que hacer respecto a los pavos reales, leones. Y el tercero, disculpa, nos has hablado de las águilas. Sí. Si nos puedes adelantar algún otro motivo especialmente importante que entiendas tratáis en el libro, en la publicación. Pues
tardes. Gracias, Sergio, por la pregunta. Pues a mí me parece súper interesante un trabajo de Julie Marqueur que aborda la utilización de inscripciones árabes en iglesias románicas. En Leire y en otras iglesias vemos que se molestan en hacer a veces, bueno, de hecho es conocido de siempre, ¿no? Que se incorpora, antes se llamaba pseudocúfico, inscripciones árabes primero se pensaba que no querían decir nada, que era solo decorativo, y de nuevo pues Julie ha profundizado en esto, ha seleccionado todas las iglesias en las que se encuentran inscripciones árabes y tiene esta interpretación también hasta cierto punto triunfalista de cómo como hay una implícita referencia también al mundo islámico, a veces son trazadas con mucha torpeza, con lo que, pero es una de las cosas que yo creo más novedosas del libro y que tendrían que investigarse más, porque de nuevo las inscripciones árabes se han estudiado mucho para la época de Pedro I, para la época del conocido como arte mudéjar, pero realmente es un fenómeno que también está en piezas suntuarias en Oviedo, ¿verdad? En cálices, por ejemplo, un cáliz que hay en el British Museum, que está hecho un ciborio del maestro de Alpé, tiene esas mismas inscripciones árabes o en escritura árabe, digamos, que en teoría en un ciborio no deberían aparecer, digámoslo claro, así. O sea, hay una sacralización de algunas piezas, como son estas arquitas que se usan para relicario, ¿no? Y entonces, en principio, como proceden del enemigo religioso, y si lees todos los textos de la época te das cuenta de que hay una confrontación radical, pues una de las lecturas principales o más convincentes es que tienen ese carácter hasta cierto punto triunfalista, porque el hecho de tener un objeto que procede del enemigo en sí mismo viene a decir: he triunfado sobre él, o sea, lo ha perdido, esto pertenecía a un rey musulmán, ahora lo hemos consagrado, le hemos echado agua bendita, igual que cuando se convierten las iglesias las mezquitas en iglesias y demás, ¿no? Pero luego el hecho de que una obra de manufactura cristiana incorpore inscripciones árabes ya puede tener más que ver con el prestigio que puede suponer tener a un alarife musulmán o un orfebre trabajando para ti. Son muchas las posibilidades, ¿no?, para interpretarlo. Gracias. ¿Otra pregunta? Gracias. Bueno, enhorabuena por la conferencia porque ha sido fantástica. Es verdad que interesa, dan ganas de aprender muchas más cosas, ¿no? Voy a hacer una pregunta un poco tramposa porque es como la conferencia sobre la cultura visual andalusí en el mundo, en el arte románico, saber si os habéis percatado de que hay algún ejemplo al contrario. Sería... No es tramposa, es efectivamente siempre, de hecho, si hubiera tenido más tiempo, cuando he hecho alguna otra ponencia, he tenido que justificar por qué lo estudiamos en un sentido unidireccional, ¿no? Por qué estudiamos la influencia de Al-Ándalus en el mundo cristiano y no al revés. De hecho, en épocas más avanzadas vemos transferencias en los dos sentidos. El arte andalusí, al fin y al cabo, es crisol de todo lo que vino antes, o sea, que el arte previo que encuentra el arte visigodo no tiene ningún problema en coger elementos del mundo cristiano, pero sí que es verdad que desde el punto de vista de que la figuración está fuera de la mezquita, no hay un arte sacro en el mundo islámico, no es un arte áulico de función totalmente palaciega y que tiene este carácter propagandístico. En esta cronología que estamos estudiando creo que las influencias o las transferencias que vemos es principalmente del sur al norte, pero también por una razón de que hay una explosión figurativa y cultural impresionante en Al-Ándalus, y en ese momento pues la cultura cristiana pues está en un momento muchísimo más pues lento, están aislados en monasterios, es un arte también muy refinado y muy sofisticado, pero creo que es un arte mucho menos, no se desplaza tanto, es un arte aislado y estático, mientras que el mundo andalusí es que hay un comercio, hay intercambios mediterráneos, se mueve muchísimo más, y yo creo que había muchas más piezas, ¿no?, como hoy en día en el mundo islámico, que vemos que hay bazares y muchísimas piezas. Estoy segura de que había piezas que transmitían los mismos motivos en materiales más pobres que hemos perdido, de modo que creo que por esa razón es en ese sentido sobre todo. Gracias por la pregunta. ¿Otra pregunta? Pues voy a hacer una pregunta porque me ha interesado mucho. Hemos visto un fragmento decorativo de Medina Zahara, si no recuerdo mal, sí. en el que
en el borde tenía el cordón, símbolo de, en teoría, símbolo de la eternidad, digamos, en el mundo prerrománico, que hablamos siempre, y si habéis estudiado este motivo, vosotros en algún momento, esta transferencia de estos motivos. Sí, el sogueado, este famoso. Yo creo que Lorenzo Arias lo menciona, aunque Lorenzo en su capítulo menciona muchísimos elementos que a mí me sorprendió encontrar en el mundo asturiano, tantísimos elementos que él veía clarísimamente, porque además él conoce muy bien todo el arte omeya, todo el arte abasí, el arte oriental. El sogueado lo menciona, pero yo no estoy segura de si también se puede rastrear en el mundo antiguo, o sea, pero no lo hemos estudiado en detalle y sería desde luego muy interesante porque es verdad que es un motivo común también. Muchas gracias, se lo voy a decir. No, me ha llamado la atención. Sí, sí. ¿Más preguntas? Pues si no tienen más preguntas, en primer lugar agradecerles a ustedes su asistencia, invitarles a seguir asistiendo a las múltiples conferencias que tendremos a lo largo de todo este año, si lo consideramos año escolar, que empezamos siempre en septiembre, octubre. Agradecer a Caminos del Románico, en la figura de Rocío Martín Bonet, esta colaboración constante con el museo y invitarles, pues eso, a venir al museo. Ahora mismo tenemos una magnífica exposición del Pugilatore en las salas de Ibérico, que les invito a visitar. Muchísimas gracias.